el día. Sí, la operación fue súper buena. A ver, chicos, buenas noches a todos. Otra vez, los que no les dije buenas noches, la clase de hoy es sobre la liquidez. Bueno, para poder entender qué es la liquidez, vamos a darle un poquito de repaso sobre qué exactamente es la liquidez. Entonces vamos a comenzar con lo que es, como siempre lo hacemos, con un poquito de texto. Vamos a escribir para que me entiendan liquidez. Entonces, ¿qué es la liquidez? La liquidez es dinero que ingresa a través de las grandes instituciones financieras. La liquidez es el dinero que ingresa a través de las grandes instituciones financieras. Vamos a ajustar el texto. Pues este es el primer concepto que nosotros tenemos que tener para poder entender qué es la liquidez. La liquidez es el dinero que ingresa a través de las grandes instituciones financieras. Segundo punto es dinero acumulado. Tenemos tercer punto, que es muy importante para nosotros, que es un imán para nuestras entradas. Entonces lo voy a poner como un concepto. Imán para nuestras entradas. Ahora sí. Entonces este pequeño conceptitos hay que tenerlos mucho en cuenta para poder saber exactamente qué va a pasar en el mercado y cómo se va a mover el mercado. Dentro de ese concepto nosotros tenemos tipos de liquidez. Tipos de liquidez. Entre ellos tenemos liquidez tendencial, que por eso no sé si chicos, yo siempre en las primeras clases yo siempre les decía que yo no opero con línea de tendencia, ni soporte ni resistencia, ni nada de eso. Y van a entender por qué. Tenemos inducement, tenemos los equal low y equal high. Y equal high. Los que no saben qué es eso de aquí son cuando los dos bajos son iguales y cuando los dos altos son iguales. Equal low, dos iguales bajos, equal high, dos iguales altos. Entonces, eso también es liquidez. También tenemos liquidez entre the low y the high. ¿Qué significa los? Perdón, aquí eso es así. Son los previous with high y previous with low. ¿Qué son estos de aquí? ¿Qué son? Son los altos y bajos semanales. Hay que tenerlos también en cuenta. ¿Por qué? Porque son puntos muy fuertes donde existe liquidez. Entonces, ahora, dentro de eso también tenemos los previous die low y los previous die high. Que también vamos a ver eso ahorita. Dentro de eso también tenemos justamente lo que yo les decía. Soportes y resistencias. Esto de aquí para nosotros es comer mercado. Entonces, cuando nosotros veamos que estamos supuestamente en un soporte, veamos que tenemos una zona importante, vamos a ver que después de que rompa esa estructura que muchos operan, soporte y resistencias, lo que viene para nosotros es nuestra posible entrada. Pero vamos, y el sweep, que eso ya lo hemos hablado, eso no es muy complicado. Entonces,
Dentro de eso de aquí, de lo que es la liquidez, el concepto de la liquidez, vamos a tener estos tres tipos. El que alzo la mano, dígame. ¿Qué pasó? Vi que alguien alzó la mano. Te consulto, ¿el BSL y el SSL qué sería? El BSL. Que sería el Buy Side Liquidity y eso, digamos, se Ah, llama. ah, ah. Eso, el buy sell liquidity es el punto alto de compra, o sea, es la liquidez alta de compra. Eso más se utiliza, no se utiliza tanto en SMC, chicos, eso es más de ICT. También hay el que se conoce, y más que todo se lo conoce, digamos, ¿cómo es? También hay un concepto que es LQ, que es liquidity, ni siquiera cosas, pero es solo para verificar que dentro de esa zona hay liquidez, más nada. O sea, no son conceptos que necesariamente se necesiten marcar como tal. Ah, listo, listo. Entonces me lo voy olvidando porque lo venía estudiando hace rato. Sí, yo digo, son conceptos de ICT, pero ICT es muy grande. Por ejemplo, nosotros, un pequeño ejemplo, nosotros en SMC, nosotros conocemos la ruptura de estructura con un bot cuando vamos en continuación. En SMC, en ICT, nosotros tenemos MSS, que es literalmente lo mismo, solo que diferente concepto, nada más. Profe, ¿cómo se hacen las pantallitas para marcar los bots y los shots y los demás? ¿Cómo dicen las plantillas? Verá, cuando ustedes utilicen esto de aquí así digamos, se ponen esa estructura. Entonces ustedes van aquí, la parte de aquí arriba, y escriben guardar plantilla como dibujo, y le dan ahí, y escriben como quieren llamarlo, por ejemplo, bot, choch, y ese tipo de cosas. Esto es para las líneas. Ahora, cuando ya tienen un rectángulo, bueno, no sé, un rectángulo, entonces ustedes utilizan lo mismo, solo que ahí ponen el nombre que ustedes quieran darle. Por ejemplo, yo tengo zona de demanda que se pone en color rojo y zona de oferta que se pone en color verde y un orden block normal que es el que siempre utilizo, que es el azul. Bueno, si interesa el estos y así. Bueno, entonces sigamos, chicos. Dentro de eso nosotros necesitamos saber lo que es los conceptos para saber de qué se trata cada cosa. En lo que es liquidez tendencial, nosotros conocemos es que voy a poner aquí tendencial. Solo voy a poner tendencial para no alargarnos mucho. Tendencial es la neutralización, perdón, es donde el precio debe ir a neutralizar esa liquidez. Vamos, el inducement, que es la liquidez, liquidez que vamos a encontrar previos, previo al POI. Recuerden que era un POI, chicos. Un POI es un punto de interés. Punto de interés. Dentro de lo que están los POI, puede ser un OV, puede ser un imbalance, todo dependiendo de nuestro punto de interés. Profe, ¿qué opina del indicador que muestra los OV? Sinceramente, yo no lo uso. No, no me gusta, la verdad. O sea, pueden usarlo, chicos, la verdad, pueden usarlo, pero yo sinceramente no lo uso. No, a veces debe dar un poquito de errores. Creo que quise profilir que una vez estábamos utilizando un indicador hace tiempo, cuando estábamos en el camino del trading, y nos daban unos order blocks que no tenían nada que ver con que sea un order block. Entonces, no, yo de ahí no los utilizo ni los recomiendo. O sea, yo no los recomiendo, pero si quieren y se les hace más fácil para que ustedes vayan mejorando y vayan practicando, pues lo pueden usar. Porque eso también les ayuda como que a visualizar el posible orden. Pero no solo se guíen con el indicador. Ahora, voy a poner bajos y altos iguales, chicos.
Este de aquí que es, son dos máximos y dos mínimos, donde el precio debe ir a liquidar y tomar liquidez. Cuando yo hablo de liquidar es que tiene que llevarse esa zona, llevarse. Eso nosotros lo conocemos como liquidar y tomar su liquidez. Cuando ya se la liquidación, toma su liquidez por debajo de sus equal low y equal high. Listo. Entonces vamos a separar un poquito para que no se vea tan pegado ni tan feo. Eso es. Listo. Y por último tenemos lo que es el sweep. La explicación de los soportes y resistencia no lo voy a poner porque pues es un poquito, no tan, ¿cómo se lo puede explicar? Son puntos donde a la hora de que va a ser un quiebre de estructura va a tomar la liquidez que se encuentra por debajo o ya puede ser por encima de esa zona. Entonces, para que me vayan a entender, sweep es cuando el precio hace una toma de liquidez, una barrida para luego hacer su rompimiento. Listo. Entonces, chicos, hasta aquí vamos bien con lo que es de que me van entendiendo lo que quiero tratar de decir con esos pequeños conceptos, los tipos, qué es la liquidez, los tipos de liquidez y qué significado tiene cada punto de liquidez. Como uno de los bajistas se ve así y uno alcista sería al revés. Entonces, ahora sí, vamos a pasar con los ejemplitos. Hasta aquí, díganme, no hay dudas, saben, están entendiendo exactamente los, 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 los chicos que no han visto nada, absolutamente nada de lo que es liquidez, van entendiendo los tipos que tenemos, todo ese tipo de cosas. Comenten. Vamos a hacer una clase, vamos a hacer una clasecita rápida. Sí, Benji, coméntame todo, claro. Una pregunta, por ejemplo, en un sweep, en una tendencia alcista, es como cuando el precio rompe un alto más alto para luego bajar, o sea, para romper el movimiento de la tendencia. Sí, ¿O me equivoco? es que, sí, está bien. Si se acuerdan, en las primeras clases que yo comentaba, justamente hablábamos de que el sweep siempre son, el sweep se genera siempre cuando vamos a ver un cambio de rango. Por ejemplo, cuando tenemos un rango de un punto a otro, nosotros siempre utilizamos los siguientes patrones, ¿se acuerdan? Patrón W, que nosotros le decíamos, y el patrón M, que era este de aquí. Ay, caray. Y el patrón M, que era, que era para esto, chicos. Entonces, ¿por qué? Digamos, nosotros lo conocemos como patrón M, ¿por qué? Porque cuando estamos en la finalización pasa esto, que es justamente lo que es el sweep. Y ahorita vamos a comenzar con un ejemplo también. Si ven, pasa aquí, ¿qué pasa esto de aquí? Es toma de liquidez y se genera un sweep para después generar el rompimiento. ¿Qué nos decía que era, es el precio que nos toma liquidez o barrida de liquidez para luego hacer su rompimiento? ¿Sí ven? Entonces, justamente lo que tú dices, Benji, lo correcto, está súper bien. Y eso es cuando termina un rango. Ahora, cuando nosotros tenemos el inicio de un nuevo rango, es el patrón M. Para ellos, por les digo, el patrón M para que no se les haga difícil, para que se vayan entendiendo y vayan dándose cuenta que es un poquito más visible cuando vemos una M, cuando vemos una W, que solo ver velas, velas. Entonces, a eso nos va, no nos sirve para eso. Mira, yo de vuelta, cuando hay en una tendencia de inicio para cambiar de rango a bajista, normalmente nosotros vemos un impulso así. ¿Qué pasa aquí? Va, toma de liquidez y quiebre de estructura. ¿Sí vieron? Entonces aquí pasa. Tenemos el primer sweep que genera con un patrón M y el segundo sweep que genera con el patrón W. Este, inicio de rango, finalización de rango. Hasta aquí, me van entendiendo qué es el sweep. Vamos a pasar al otro, ¿cómo se llama? Más o menos, profe.
No, yo no, muy bien. Espera, justamente Jean-Pierre y José, ¿en qué se quedaron? Para poder, es que ya leí el mensaje nítido, dice. Entonces, para coménteme todo. Sí, profe, yo creo que con los ejemplos, yo creo que va a ser mejor, ya viendo el mercado mismo, el backtesting. Listo, chicos, vamos a ver cómo es. Miren, ya. Entonces ahorita vamos a encargarnos de hacer como todos los tipos de liquidez que tenemos y después vamos a pasar a los ejemplos. Ahora, ¿se acuerdan de lo que nosotros también tenemos que nos decía que son la liquidez tendencial? Que muchas personas, hasta yo me incluyo eso, de las personas que hacía esto, que cuando estamos en una tendencia, vamos, el precio va de esta forma, ¿cierto? Y que nosotros hacemos normalmente. Nosotros normalmente lo que utilizamos es marcar una línea de soporte o viceversa, una línea de resistencia, y siempre lo que nosotros esperamos es este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí, posición larga, es esto. Que el precio haga otro toque a nuestra línea de soporte, a nuestra línea de resistencia, para después que buscar esto. Pero las personas no saben que dentro de esta línea tendencial nosotros vemos como liquidez. Lo voy a representar con una X o también lo pueden representar con una, así mejor, para que me entiendan, porque la X lo utilizo por otra cosa. Espera. Entonces, si ven, entonces nosotros utilizamos esto de aquí, pero muchas personas en la línea de tendencia, en los soportes y resistencias, por eso aquí soporte y resistencia, línea tendencial, es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en una línea de tendencia y pues dentro de la línea de tendencia se genera un soporte, se puede generar una resistencia. Entonces la mayoría de personas que hace esto, pone su operación por debajo de esa línea, ya sea resistencia, ya sea soporte, para después abrir su operación hacia el alza en continuación. Pero ¿qué hace el mercado? El mercado no hace eso, hace esto. Entonces, ¿qué dicen las personas? Bueno, no, se lo saca con el stop, dicen no sirve, esto y el otro. Y hacen esto, güey. Como ellos nunca quieren perder, hacen este tipo de cosas. Ponen así. ¿Para qué hacen esto? No sé si han escuchado que cuando estamos en una línea de resistencia y el precio quiebra estructura, lo normalmente que hace es regresa a la zona y continúa bajando, que eso se lo conoce como un pullback. Pero, ¿qué pasa el precio? El precio no hace normalmente eso. Llega otra vez, sube, se lo saca y continúa con su tendencia. Entonces, ni para arriba ni para abajo. Siempre les pasa esto a la mayoría de personas que operan con líneas tendenciales, con soporte de resistencia y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos, como siempre les digo, cuando nosotros sabemos cuándo inicia un rango, cuándo va a finalizar, sabemos dónde tenemos nuestro bloque de órdenes. Bueno, voy a ponerle cualquiera. Ahí lo voy a poner. Nuestro bloque de órdenes, esperando nuestra operación de esta manera. Y nada mejor que tener liquidez previa. Cuando yo hablo de liquidez previa, es que miren, tenemos una línea de tendencia y zonas de liquidez aquí. Entonces, el precio llega, nos toca nuestra operación y continúa. Entonces, por eso, a esto pasa a las personas que operan con líneas de tendencia, soportes y resistencia. Miren, ya vamos viendo dos. Liquidez tendencial, soporte y resistencia en un solo ejemplo. Tenemos el sweep en estos dos ejemplos. Y ahora vamos a pasar al ejemplo del inducement, que este es uno de los más complicados de entender. ¿Por qué? Porque normalmente el mercado se mueve de esta forma. Así. Hace esto, miren, si se dan cuenta, hace nuestro patrón M para continuar un nuevo rango, pero el precio no continúa bajando de forma inmediata, sino que el precio hace esos movimientos. ¿Vieron? Entonces, dentro de esta zona nosotros sabemos que cuando se genera, miren, y unimos todo aquí, nuestra barrera de liquidez y nuestro pequeño quiebre de estructura que se va a generar.
que nosotros lo conocemos como un boss. Esa es una B. Aquí sería un poquito medio chueca, pero es una B. Y dentro de eso tenemos nuestro bloque de órdenes. Entonces, ¿qué hace el precio? El precio genera inducement. ¿Qué significaba o qué significado tenía el inducement? Inducement es liquidez que vamos a encontrar previo al POI. ¿Sí vieron? ¿Qué significa previo al POI? Que esta va a estar cerca de nuestro order block o de nuestro FVG. Entonces, ¿qué hace después el precio? Como tiene liquidez por estas zonas y tiene liquidez por estas zonas. Entonces, lo más probable es que el precio suba, elimina las zonas que está por aquí y continúe con su dirección. Entonces, si se dan cuenta, esto es el inducement. Es liquidez previa antes de nuestro POI. Ahora, voy a darle otro ejemplo del inducement para que vayan entendiendo. Muchas veces el precio hace estos movimientos, quiebra estructura, llega, miren, aquí vamos a dejar esto aquí. Tenemos esto aquí. Vamos ahí. Voy a ponerlo ahí. Digamos que este es un OV de 15 minutos y después el precio se va. O bueno, o eso es lo que asimila hacer. Pero de una vez por otra el precio comienza a regresarse y no sabemos el por qué se está regresando. Y pasa esto. Para después continuar con su dirección. Miren, tenemos todo con confluencia. Tenemos nuestra barrera de liquidez, tenemos nuestro quiebra de estructura, sweep, quiebra de estructura y nuestro POI aquí esperando. Y el inducement, ¿qué nos dice? Que es liquidez previa a nuestro POI. Y muchas veces a esto nosotros pensamos que ya va a continuar cayendo, pero no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque si se dan cuenta, previo a este tope no tenemos liquidez. Entonces, si el precio no genera liquidez, lo más probable es que en el siguiente impulso se vaya para arriba. ¿Por qué? Porque no hay liquidez en esa zona. Y ya vamos a ver los ejemplos. No hay liquidez, pero muy diferente cuando miramos este tipo de escenarios. Ejemplo, el precio llega otra vez a nuestro POI y después nos deja una nueva zona, tal vez el precio suba, nos active y se continúe bajando o simplemente el precio se vaya. Y ya vamos a ver por qué, porque muchas veces en estos puntos el precio ya nos deja confirmación. Vamos a hacer esto aquí así, sí, ahí, ahí, listo. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces dentro de este bloque de 15 minutos vamos a encontrar un bloque de 5 con un order block no mitigado. Entonces a este que nosotros anteriormente lo tomábamos como un tope y que el precio iba a continuar bajando con mucha fuerza, el precio lo reconoce como liquidez. El precio lo reconoce como liquidez y lo toma como un inducement. ¿Por qué? Porque es liquidez cerca a nuestro POI real. Miren, este de aquí. ¿Sí vieron? Aquí. Y yo tengo ejemplos que van a ver por qué pasa eso. ¿Sí? Y después el precio vuelve a topar y nosotros decimos, no, pero el precio, ¿por qué se nos va a regresar? Y es lo que la mayoría de las personas comete el error de que tienen marcado un order block, un point, ¿no vayan entendiendo? Ven que el precio les dejó nuestro patrón así y continúa bajando y piensan que el precio va a llegar aquí y va a continuar bajando. ¿Y qué pasa muchas veces? Se fue con todo. ¿Por qué? Porque este order block tiene imbalance, es un order block como tal bueno, pero no tiene liquidez previa, no tiene liquidez donde el precio puede agarrar y continuar bajando. Entonces, por eso es que muchos queman entradas aquí. Y si se dan cuenta, yo en el grupo de Blando Huevadas, yo comenté a un chico que ese order block no valía por este mismo caso. Entonces, ¿qué me dicen los chicos? Digo, los dejo chicos, suele haber mucho inducement en el gráfico y eso me confunde varias veces a la hora de encontrar rangos. No tanto que no hay tantos inducement como tal, chicos. La cosa es que
ya les digo, el inducement siempre va a ser antes de nuestro point. Los que ustedes vean como velitas así, que van llegando, eso no significa inducement. Siempre el inducement va a estar antes de nuestro point. Eso es un inducement como tal. Debe tener el OB, UVG. Sí, le pueden mostrar en el gráfico. Ya lo vamos a mostrar en el gráfico. O sea, subió a tomar liquidez y volvió a su línea de tendencia. No entendí como tal la de la línea de tendencia. Chicos, ustedes solo, digamos, vean qué dirección tienen, qué tendencia general estamos, o dirección bajista, o dirección alcista y ese tipo de cosas. No se guíen tanto, ya les digo, en soporte resistencia, que estamos en la línea. ¿Por qué? Porque esto pasa esto, muchas veces les va a pasar esto, que siempre nosotros vamos a pensar que el precio va a ir, continuar en su línea de tendencia, pero ¿qué hace? El quiebre estructura para buscar un point. Entonces, antes de esto, si se dan cuenta, nos dejó liquidez previa de una línea tendencial para después tocar nuestro punto de interés y continuar con nuestra dirección. Eso es lo que genera soportes y resistencias. Para eso debemos poner Fibonacci. No se pone Fibonacci, chicos. Fibonacci solo sirve, muchachos, para encontrar nuestro rango, para ver qué rango estamos. Yo no utilizo Fibonacci como tal para todo. Yo solo utilizo para ver en qué rango estamos y dónde posibles zonas puede regresar el precio. Vamos a ver ya eso. Miren. Y aquí este es el inducement. Ya les digo, siempre va a ser liquidez previa a nuestro point. Por ejemplo, llegó el precio así. Muchas veces se lo ve así. Muchas veces se lo ve de esta forma. Que el precio llega, pero después no sabemos por qué regresa de nuevo. Y eso es por qué. Porque la mayoría de personas hacen y entran, ni medio vemos que llega a nuestra zona y se meten en la operación. Cuando después posiblemente el precio continúe subiendo. ¿Y por qué? Porque no se dan cuenta que para que este orden sea fuertemente respetado, necesita generar liquidez previa, ya sea un inducement, ya sea con una línea de tendencia y ese tipo de cosas. Por ejemplo, como les decía aquí, el precio llega a nuestro point, pero vuelve a regresar y no entendemos el por qué. Y es porque este point no fue como tal, perdón, subida no fue como tal para activar nuestro orden, sino que solo lo toma como un inducement, liquidez previa antes de generar el fuerte impulso. ¿Sí? Y el precio se fue, pam, 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 se fue con todo. Eso pasa. Ahora, nosotros también tenemos otro tipo que se acuerdan que era el PWL, PWH, que es previous with high, previous with low, que eso es semanal. Vamos a ver el semanal. Chicos, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, nos vamos al gráfico semanal y vamos a marcar los puntos más altos que generó esa semana. Por ejemplo, si ponemos el precio así, este es nuestro previous. Vamos a marcarlo y lo voy a poner con está aquí. Listo. Y el precio más bajo, a donde se encuentra el precio actualmente, vamos a marcarlo ahí y lo vamos a poner con previous low. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estos dos puntos son puntos líquidos, son puntos de que el precio, si el precio está así, lo más probable es que el precio llegue, tome liquidez en esta zona y continúe sus impulsos. Asimismo, también se genera con los precios de los previous day low y previous day high. ¿Qué precio hace esto? Normalmente, no sé si han visto que el precio va así y después genera esto. Entonces, ¿qué tenemos? El punto alto. Vamos a marcar nuestro previous day low, perdón, previous day high. Aquí vamos a ponerlo acá abajo. Este va acá abajo. Y acá arriba va nuestro previous day high. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Entonces, estos son puntos líquidos, chicos. Cuando el precio haga esto, tome liquidez de este previous day high, puede lo más posible es que genere un retroceso. Y ahí es cuando nosotros vamos a intentar buscar nuestra oportunidad de entrada. En este toma de liquidez que se genera de los puntos altos. Recuerden siempre, los previous with high, with low,
die high, die low, son zonas líquidas, son zonas muy líquidas, más que todos los semanales. Entonces hay que tener en cuenta eso, chicos. Ahora, hasta aquí me van entendiendo, hasta aquí con bien ejemplo, ya vamos a pasar con el gráfico para que mejor me entiendan mejor. Pero hasta aquí me van entendiendo sobre la liquidez, dónde se las puede encontrar y ese tipo de cosas. Chicos, comenten. Hasta ahora todo entendido, listo. Vamos bien, entonces, vamos bien. Creo que son en esta semana, después de la baja en semana y después se baja de temporalidad. Sí, en semanal ustedes lo pueden utilizar, vamos, semanal. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué les digo? Esto, miren, vamos a hacer un pequeño ejemplito, chicos. Vamos. Esperen. Ha pasado. Ya. Vamos a cambiar de divisa para que no, una divisa que esté limpia. Nosotros vamos a semanal. Vamos a ver esto. Bueno, aquí no tengo los indicadores, pero si no me equivoco, este de aquí. Yo el indicador no sé, lo tengo desactivado para la semana, para el semanal. Entonces, ¿qué pasa esto? Mira, vamos a ver. A ver, vamos a ver dónde terminó. Lunes, martes, miércoles. Epa. ¿Cuándo fue que terminamos la semana? Déjenme ver. La semana pasada terminó el día viernes 3. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el lunes? ¿Dónde está viernes 3? Hoy lunes. Lunes 3 de mayo. A ver, ¿cómo comenzó la semana? Desde el 30. Lunes 30 comenzó la semana. Aquí está. Entonces nosotros vamos a marcar esto. ¿Sí? ¿Qué es de aquí? Aquí nosotros tenemos nuestro previous die high. ¿Sí vieron? ¿Por qué? Porque este es un punto líquido. Es un punto líquido semanal. Ahora, ¿cuál es nuestro punto más bajo semanal? Es este de aquí, chicos. ¿Sí ven? Previous with low. ¿Sí? Este es nuestra zona líquida actualmente. Entonces, ¿qué puede pasar en el transcurso de la semana? Que quedan 2 días, que el precio haga esto, tome liquidez de esta zona para continuar bajando o viceversa. Pero usted sabiendo que los preview will high y will low son puntos líquidos, ustedes van a saber que después de esa toma de liquidez, después de que tome liquidez, posibles zonas de descuento para continuar bajando. Profe, si decimos en todos los máximos y los mínimos hay liquidez, se puede decir que todo el tiempo hay liquidez. Sí, pero no sé si los chicos que utilizan el indicador, que utilizan el indicador de liquidez, marca todos los máximos. ¿Por qué? Porque todos los máximos tienen liquidez, sí, pero hay que saber ver que los puntos más fuertes siempre van a ser los puntos altos de las sesiones anteriores, los puntos altos de los días anteriores y los puntos altos y bajos de los días de la semana. Entonces, no solo que veamos un alto, elimina un alto, ya hay liquidez, no, nada de eso. Siempre los más importantes son de las sesiones anteriores. Por ejemplo, vamos a un gráfico de una hora. Vamos a ver qué miramos en una hora. Miren, aquí hay un ejemplo, chicos. Si ven, cuando nosotros bajamos temporalidad, ¿qué hizo el precio? El precio tomó liquidez de esta zona. Miren, posiblemente, si vieron, aquí tenemos un alto. ¿Qué hizo el precio? Toma liquidez de esta zona. Si vieron, está recto. Toma liquidez de esta zona para después, ¿qué hacer? Para después continuar con su descenso. Entonces, así mismo se mueve el gráfico de este tipo y de esta forma. Por ejemplo, miren aquí. El precio tiene un alto de este día, que fue este de acá. Vamos a marcarlo. Este día, que es un alto.
es un preview die low, die high, perdón. Marcamos y aquí, ¿qué vemos? Este es el bajo del día anterior. Entonces lo vamos a marcar porque este es el último bajo que tenemos del día anterior. Vamos a marcarlo. Vamos a poner aquí die low. Oh, perdón, confundí. Después que toma liquidez y el precio hace un descuento hacia arriba. Vamos a bajar la temperatura de 5 minutos y ¿qué vamos a ver? Miren, el precio acaba de tomar liquidez en esta zona. ¿Sí vieron? El precio toma liquidez. Por eso a muchos que operan en esta forma, sin darse cuenta que hay liquidez previa a esta zona, miren, ¿qué hace la mayoría de personas? Hace este tipo de cosas. Marca su bloque de órdenes y no está mal, está bien. ¿Por qué? Porque el precio de órdenes ya fue activado este bloque de orden. Pero ¿qué hace la mayoría de personas? Piensa que el precio vuelve a estar de esta forma, que el precio vuelve a tocar esta zona, pero lo que hace el precio es eliminar. ¿Por qué? Porque esto es un die high y un die low. ¿Sí ven? Es un precio más bajo. Normalmente siempre elimina estas zonas para después continuar subiendo. Por ejemplo, después de esta zona de eliminación, nosotros pudiéramos haber tomado una entrada aquí, en este bloque de órdenes de aquí. Y si nos damos cuenta, vamos a utilizar, a ver cuánto nos da. Yo siempre utilizo mis operaciones de 1 a 5, riesgo-beneficio. Yo ahí ya estuviera mi entrada y un 1 a 3 sin problema. Miren, si vieron. ¿Por qué pasa eso? Y la mayoría de personas pudieron haber aprovechado esta entrada. Sí, la pudieron haber aprovechado. No está mal, pues yo repito, no está mal. Porque muchos entran de este tipo de forma, ¿verdad? Muchos entran, ni medio vemos la entrada, cubren la zona. Y miren, para los que operan 1 a 3, se les hubiera regresado el precio. ¿Vieron? El precio se les hubiera regresado. Sí, la plaza va a quedar grabada. ¿En qué aspecto desde la mecha del consejo? O sea, pueden tomarlo desde la mecha si quieren, pero del cuerpo está bien. Esto no es, eso es un poquito solo, ahí se va a depender a su gusto, muchachos. Esto no es tan como que, por así decirlo, como que sí o sí tiene que estar en la mecha o sí, sí en el cuerpo. Eso sí, para que como ustedes se sientan más cómodos ahí. Pero siempre tienen que tener en cuenta que hasta qué punto puede bajar el precio. Y miren, los que operan un 1 a 3, aquí ya se los hubiera comido. ¿Por qué? Porque el precio se les regresó. Para las personas que operan un 1 a 2, sí, ya sacaron, ellos sí. Pero si se dan cuenta, nunca el precio dejó como tal. O sea, ¿cómo les explico? Dejó un inducement para poder que el precio genere fuerza y continúe con su impulso alcista. No generó. Tenemos aquí una zona líquida, sí. Tenemos aquí, sí. Tenemos aquí, sí. Pero si se dan cuenta, miren, aquí va un pequeño pero. Y es que al precio le falta eliminar o generar el inducement, que se acuerdan que yo les decía que era antes del POI, que era esto de aquí. Esto de aquí nosotros lo generamos como liquidez. Que parece que el precio nos activa, pero no sabemos por qué vuelve a entrar. ¿Y es por qué? Porque el precio tiene que sacar liquidez de un bajo fuerte, de un bajo del día anterior. Cuando vemos este tipo de cosas, la mayoría de casos siempre va a eliminar los bajos del día anterior, la mayoría de veces. Casi siempre va a pasar eso. Ya les digo, si operan 1 a 3 no hubiera sacado, el precio se les hubiera regresado. Si operan 1 a 2, sí, hubieran salido profit, sí. Ahora, vamos aquí. Vamos a ver aquí, chicos, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Miren, tenemos el precio de light high. Vamos a marcar nuestro bloque de órdenes que técnicamente el rango debería generarse ahí. Listo. ¿Qué hace el precio? Vamos a ver qué hace el precio aquí. El precio llega, testea, miren, aquí, genera liquidez aquí a nuestro point. Entonces el precio debería, en este impulso que generó aquí, debió haber llegado aquí. Pero la mayoría de veces como el mercado hace el mercado, hace lo que quiere, no llegó, chicos. No nos llegó hasta esa zona. Y el precio continuó con un impulso. Imagínense que ustedes hubieran aprovechado esta entrada, que el precio hubiera llegado hasta ese punto que nosotros estábamos esperándolo,
un 1 a 5, todo este impulso de bajista hubiera sido un 1 a 4, un 1 a 3 sin problema. Pero aquí el mercado no llegó a nuestro punto y se fue. Entonces son probabilidades, chicos, no siempre va a pasar es que el precio llegue a nuestro apoyo a pesar de la liquidez que tenga. Por ejemplo, ya le digo, aquí tuvo liquidez, aquí dejó liquidez, pero si se dan cuenta, el precio volvió a testear esa liquidez para después llevársela. ¿Por qué? Porque el mercado sabe que tiene que eliminar a personas que operan como estos. Aquí, miren, stop losseados, si intentaban buscar impulsos grandes. ¿Vieron? El precio se los estuvo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros esperamos acá un verdadero point donde el precio ya liquidó y genera un nuevo bloque de órdenes activo. Por eso retestea y se va con todo. Entonces, ahí vamos viendo todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Vamos con el último tema, con que es los equal low y equal high. ¿Qué nos quiere decir esto? Son dos bajos iguales y dos altos y dos altos iguales. Siempre en estas zonas, cuando vemos este tipo de escenarios, esto de aquí para nosotros es liquidez. Siempre, siempre, siempre va a ser esto liquidez. Ahí, ahí. Miren que lo puse mal. Liquidez. Ahora ustedes imagínense que ustedes tienen un bloque de órdenes hasta aquí, ¿me entendieron? El igual es cuando tenemos dos bajos iguales y dos altos iguales. Esto es liquidez. Ahora imagínense ustedes cuando nosotros tengamos un tipo de este escenario. Esperen. Nosotros tengamos un escenario así. En el gráfico que puede dar, que es esto. Barrida de liquidez, el precio hace este tipo de escenarios, nos deja, toma liquidez, quiebra estructural. ¿Y qué es el precio después? El precio se regresa y hace esto. Y miren, muchos aquí, nosotros sabemos que tenemos nuestro bloque de orden aquí esperándolo. Y miren, vamos a bajar un poquito para que sea un poquito más fácil. Nosotros sabemos que estos dos igual low, estos dos igual high, perdón, es liquidez. Entonces nosotros sabemos que el precio tiene que venir a mitigar esta zona de aquí. Ahí. Sabemos que el precio va a mitigar, pero ¿qué hacen muchos? Miren, muchos hacen esto y cometen este error, que es, el precio va bajando y ¿qué pasa? Dicen, no, aquí me dejo un bloque de órdenes, porque aquí es un bloque de órdenes, voy a entrar a una operación ahí es el bloque de órdenes, sí o sí. ¿Qué pasa? Hacen esto, operación en corto, se cubren por encima del high, ahí, y intentan llegar a 1 a 2, vámonos 1 a 3, ahí, como siempre estamos operando, 1 a 3. ¿Y qué pasa después? El mercado dice, hey, ¿a dónde te vas tú, crack? Llega hasta aquí y después continúa con el impulso bajista. Sí, eso lo voy a explicar ahorita, eso lo voy a explicar ahorita, de eso no se preocupe. Miren, ¿por qué pasó esto? Y después dicen, no, me stop lossió, que esto, que el otro, que ni siquiera ni si cuánto. ¿Y es por qué? Porque no se dan cuenta de lo que está diciéndonos el mercado. No, aquí vamos a poner para que lo entiendan. Que nosotros aquí, aparte de que tenemos dos equal high, tenemos inducement. ¿Por qué? Porque son dos puntos líquidos cerca de nuestro point. Por eso es que muchos llegan y se stop bloquean aquí. Feísimo. ¿Por qué? Porque dicen, si aquí se impulsa un bloque de orden, este es el bloque de orden que voy a utilizar para irme a tomar un profit. Stop bloqueado. ¿Y qué hicieron? ¿Y dónde estaba nuestra verdadera entrada? Acá arribita. Por eso nosotros lo que esperamos, tenemos paciencia. Nosotros tenemos nuestra entradita. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Agrandate, crack.
Así. Ahora sí. Puede ser pequeñito. Así. Nos cubrimos por encima del high con 5 pips. Y el precio hace lo que quiere ahora sí. Lo que quiera que vaya a hacer. Y directito al profit, chicos. ¿Sí? Y esto de aquí no es porque sale por hacerlo, sino que es donde realmente el precio va a ir a respetar y donde el precio realmente va a ir a tomar. Ahora voy a explicar un ejemplo de esto. Vamos con el ejemplo ahora sí, directamente en el gráfico. Chicos, hasta aquí me entendieron, me van entendiendo. Voy a poner esto aquí para poder tomar una foto de este tipo de cosas, porque después, ahora sí, si brujo, sí, listo. Chicos, me tomo una pequeña fotito ahí. Chicos, hubo también una disculpa si no puedo responder a todos cuando me escriben, pero son muchos mensajes, entonces a veces no me doy para responder. Eso, ya les envío después esto. ¿Quién alzó la mano? ¿Alguien alzó la mano? Yo estoy, justo viste un comentario que alguien preguntaba sobre qué era la piscina de liquidez. Ah, sí, sí, no, eso sí, ese es un ejemplo y lo voy a dar ahorita. Ah, chicos, ya como a esto nosotros no necesitamos, vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a ir con los ejemplitos. Miren, ¿qué hacemos nosotros aquí? Nosotros tenemos un rango, chicos. Miren, el rango que se generó anteriormente, como yo les digo, se generó en este punto de aquí. Aquí hasta aquí. Ese es nuestro rango. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta zona de aquí está por encima del 50%. Sí, está por encima del 50%. Entonces, si se dan cuenta, el precio subió, hizo un descuento, sí, pero después se lo llevó con todo. Hizo entrada aquí, dense cuenta que la entrada aquí no nos dio, creo que ni 1 a 2, ni 1 a 1, creo que fue. A ver, 5 pies, vamos a poner 5 pies de stop, lo que siempre lo que utilizo yo, no más de eso. Si hubiéramos con una operación de 1 a 2, hubiéramos salido. Sí, lo hubiéramos sacado, sí. Pero si se dan cuenta, es una operación riesgosa. ¿Por qué es una operación riesgosa? Porque está por encima del 50% y miren lo que pasó. El precio se lo llevó con absolutamente todo, todo, todo. Ahora, la entrada que yo tomé aquí, esta de acá, este chicos es por mi estrategia, así que este de aquí es otro tipo de escenario. No es por SMC ni nada, es por otro escenario. Para que me entiendan. Entonces, miren, cuando nos genera todo esto, nos genera un nuevo rango. El precio, todo este movimiento de aquí genera un nuevo rango. Miren, de aquí, que este, siempre, aquí, nuestro nuevo rango, ¿hasta dónde? Hasta nuestro punto más bajo. Vean. Ahora, ¿qué pasa aquí? Justamente, recuerden esto. Vamos para que vayan entendiendo. Aquí tenemos dos bajos iguales. Otra cosa, chicos, es que cuando ustedes vean esto de aquí, que la mechita pasa por un poco, siguen siendo bajos iguales. Obviamente, cuando el precio haga esto y el otro haga esto, ahí sí por ni un lado son iguales. Pero aquí, chicos, pueden tomarlos como dos lows iguales. La mechita penita sobrepasa, pero una cosa es que haga este escenario de aquí. Ahí sí no son dos igual low. Entonces aquí son dos bajos iguales. Tenemos liquidez debajo de esta zona. Esta entrada, vuelvo y repito, esta entrada no la vamos a ver. ¿Por qué? Porque eso es por mi estrategia, chicos. Esto no tiene nada que ver con lo de aquí. Entonces nosotros aquí generamos este bloque de órdenes. ¿Por qué? Porque este es el bloque de órdenes que teníamos en el rango anterior. ¿Se acuerdan? Este es el extremo que teníamos en el rango anterior. Y aquí un decision que también teníamos aquí. Eso no lo tomé porque yo simplemente estaba esperando el impulso de abajo. Pero miren, ahora yo quiero que alguien me diga por qué este decisional no lo respetó. ¿Por qué? Quiero ver los comentarios. ¿Por qué este no respetó y se lo llevó con todo? Y a este sí lo respetó con un pequeño impulso, pero no me daba seguridad porque estaba por encima del 50%.
Alguien que me diga la diferencia entre los dos eventos. Porque era un bajo débil. Veo más comentarios. Quiero ver qué más dicen. Quiero ver opiniones de absolutamente participando casi todos. Por el tema de liquidez, sí, más o menos sí. Exactamente por el tema de liquidez, sí, pero exactamente el por qué. Y hemos visto el por qué ya. Porque... ¿Eh? ¿Por qué N? ¿Qué significa por qué? Ah, porque no había liquidez previa. Exacto, no hay liquidez previa. ¿El precio estaba por encima del 50%? No. Miren, no estaba por encima del 50%. Yo lo que le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Si nosotros utilizamos Fibonacci, miren, ay, otra vez me confundo con los gráficos, muchachos. Aquí tenemos este de aquí que está por encima del 50% y no nos da seguridad para entrar. Yo no hubiera entrado ahí, sinceramente. Yo le soy sincero, yo no hubiera tomado esa entrada ahí. ¿Por qué? Porque no me da seguridad. No me da absolutamente seguridad. Pero, ¿está por encima del 50%? Sí. ¿Es un bloque de órdenes con imbalance? Sí. Y miren qué nos deja el precio. Antes de llegar a nuestro order block con imbalance, nos deja un inducement. Para que no lo logre ver bien, miren. Eso. ¿Qué nos decía que era el inducement? Es la liquidez previa a nuestro point. Nuestro point, inducement previo, y después toda esta parte llena de liquidez. Miren, y aquí, liquidez otra vez previa, inducement. ¿Sí vieron? Para después que de entrar a nuestro point y generar un impulso. ¿Se generó el impulso? Sí, se generó el impulso, pero a mí no me daba seguridad porque, vuelvo y repito, estaba por encima del 50% y ya les digo, para que ustedes entren en esa operación tenían que ir con una operación riesgosa. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el precio se lo lleve con todo. ¿Por qué? Porque no está por encima del 50%. ¿Y qué hizo después del precio? Dio un 1 2. Sí, para los que operan un 1 2 y los que tienen stop loss bien pequeñitos, que solo movimientos en estos movimientos pueden sacar profit. Sí, pueden sacar profit. Pero ¿qué hace el precio después? Se llevó con todo eliminando esta zona. ¿Por qué? Porque nos faltaba que esté por encima del 50% para darnos más seguridad en nuestro rango. Entonces, ¿qué pasó? Lo eliminó. Por eso yo lo marqué con una X. Ahora, a este decisional yo no lo marqué. ¿Por qué? Porque no tengo liquidez previa por absolutamente ningún lado. Miren, no hay liquidez previa. Aquí no lo tomo como liquidez previa. ¿Por qué? Porque ya tocó nuestro bloque de orden. Este sí tocó nuestro bloque de orden. Bajo temporalidad para ver cómo vamos con ese bloque de orden. A ver. A pesar de que baje temporalidad, el precio sigue tocando. Entonces ya está totalmente activado esta zona de aquí. Entonces no hay liquidez previa en ese aquí. ¿Y qué pasó? Mire, el impulso solo fue un pequeño descuentito para después romper estructura. Ahora, algo muy importante, muy importante, es que en este de aquí, cuando nosotros tomamos el nuevo rango, vamos a ver, miren, ¿se acuerdan que ya de aquí el precio cayó hasta aquí? ¿Y qué pasó aquí? Aquí teníamos dos bajos iguales, debajo de nuestro bloque de orden. Por eso, ¿qué pasó? El precio venía con fuerza, que era lo más probable, que el precio elimine este bajo de aquí, tomando liquidez, que hemos visto que está por debajo de los equal low y equal high, y por encima de los equal high. Miren, el precio lo eliminó. Buenísimo. Ahora que tenemos que esperar una confirmación. Y el precio aquí no nos dio confirmación por absolutamente ningún lado. A esta entrada también la tomé yo por la estrategia mía. Así que este de aquí tampoco lo voy a descartar. ¿Por qué? Porque esta entrada yo la tomé por mi estrategia. Pero miren, a la hora que el precio genera ese impulso, nos deja ya una toma de liquidez que se generó aquí. Y este bloque de órdenes hacia arriba. Ahora, el precio, miren. ¿Sí, José? Profe, en el ejemplo que usted dio ahora, el punto que dice que no había liquidez en el order block, Aquí. sí, en el punto de arriba.
Cuando sí le respetó, ¿no es cierto? Aquí sí, exacto, aquí. Ya. En este último bajo, no se le puede tomar, no se le puede considerar como liquidez a eso. Eh, aquí, ¿qué me dice aquí? Si me Cuando dices aquí, el que le sigue más atrás, pues donde genera el order block. por eso, este de aquí. Ya, ese, por ejemplo, el del más arriba, donde usted le genera el otro order block, no se le puede tomar en cuenta como liquidez a eso. No, no, ¿por qué? Porque necesitamos liquidez previa al POI y debe generarse así, Mm, cerca del POI. Por qué no digo que sea aquí, sea la liquidez de este de acá abajo? O sea, de esta liquidez de aquí, esta, esta y esta, sea de este bloque de aquí. No, ¿por qué? Porque tenemos un POI aquí. ¿Sí ven? Este POI que a la hora que generó y lo activó, eliminó toda la liquidez que estaba previa anteriormente a ese POI. Entonces, miren, ¿sí ven? Eliminó aquí. Por eso ok, subió. Por eso que se generó ese impulso. Sino que bueno, una entrada riesgosa. ¿Por qué? Porque estaba por encima del 50% de nuestro rango. ok, ok. Listo. Entonces, miren, ahora el precio baja. Cuando baja con fuerza, si se dan cuenta, aquí no hay liquidez. Entonces, por eso se lo llevó con absolutamente todo. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos dos equal low previos aquí, cerca de nuestro bloque de órdenes o POI, como quieran llamar los muchachos. El precio llega, elimina, por eso sacó a muchos. ¿Por qué? Porque muchos hacen esto, ¿verdad? Muchos tienen esto, que no tienen liquidez y lo único que hacen es entrar por entrar. ¿Y qué dicen? Ah, voy a cubrirme con el bloque de órdenes ahí. ¿Por qué? Porque el bloque de órdenes está más bajo que los demás. Ya, se cubren ahí. ¿Y qué pasa? Vamos a ponerlo ahí. Se cubren, buscan un riesgo-beneficio por encima hasta atacar estos altos de acá arriba que son decisional y extremos del rango nuevo. Y miren qué pasa. Stop losseados. Totalmente stop losseados. ¿Por qué? Porque no hay liquidez. El precio necesita tomar liquidez de este punto de acá. Tomó liquidez, generando otra nueva toma de liquidez. Y de ahí sí se generó un nuevo bloque de orden. Ahora sí, el precio. ¿Qué hizo? Subió, hizo un descuento a nuestro POI con imbalance, con liquidez previa tomada y ¿dónde se fue? Arribísimo. Ahora me han de decir, ¿por qué no me respetó este bloque de órdenes de aquí? Vamos a eliminar todo esto. Recuerden, ese es nuestro nuevo rango hasta aquí, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí nuestro 1, bloque de orden extremo, original extremo, como lo quieran llamar, también son dos nombres que lo pueden tomar en cuenta. Y tenemos este decisional, que miren, ¿por qué lo tomo decisional? Porque es un descuento para después quebrar estructura. Que se acuerdan que era el decisional era esto. Cuando el precio hace este tipo de cosas, esto era nuestra decisión. Bloque de órdenes, genera indecisión, este punto de aquí genera indecisión y después quiebra estructura. Entonces aquí nos deja un decisional aquí y tenemos nuestro extremo aquí abajo. Aquí se generó el mismo evento, miren. El precio es impulsado, de aquí comienza nuestro nuevo rango hasta la parte de acá abajo. El precio baja desde nuestro extremo. Miren, el precio aquí reacciona a este bloque de órdenes que tenemos aquí. Nos deja un decisional. Sí. Acá abajo el precio también nos deja un decisional. Sí. Miren. ¿Por qué? Porque genera un impulso en este bloque de órdenes. ¿Genera el decisional? Sí. Pero vamos a ver por qué no lo respeta. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. ¿Tenemos liquidez previa a este de aquí, a este point? Sí, tenemos liquidez. Pero hay algo en esto. Y quiero que me digan por qué este bloque de órdenes no fue respetado. ¿Por qué? Hay dos puntos por qué. Entonces, Porque no tiene el uno, PVG y toma la liquidez. exacto. Uno, no tiene UVG. Dos, ya fue activado. Miren. Por eso es que hay que tener
mucho cuidado cuando estamos haciendo nuestros análisis. ¿Por qué? Porque ya fue activado. Miren. No obstante, es una zona de demanda. Obviamente, todo bloque de órdenes es una zona de demanda, pero hay que saber cuándo respetar y cuándo no. Entonces el precio llega aquí y ¿qué pasa? Se lo llevó con todo. ¿Por qué? Porque no tenemos liquidez previa, sí, pero no tenemos un bloque de órdenes seguro que nos dé seguridad. ¿Y qué pasó? El precio se lo llevó con todo. Segundo bloque de órdenes aquí. Por este de aquí. Es un bloque de órdenes muy bueno. Fue un bloque de orden muy bueno. Sí, fue realmente bueno, tenía imbalance. Pero, ¿qué pasa en este punto de aquí? ¿Por qué no lo respetó? Porque no hay liquidez previa. ¿Hay liquidez en esta zona? Sí, pero no tenemos liquidez previa como que diga de un inducement. Por ejemplo, un inducement donde nos diga, bueno, vamos a tener liquidez previa para poder entrar con mayor seguridad. Es un barrido aquí. El precio antes de que se llegue a nuestro point, este impulso de aquí, este impulso que generó aquí, tomó liquidez de estas zonas de aquí. Entonces el precio ya tomó liquidez ahí. Por eso esta zona de acá arriba ya no tenía liquidez como para agarrar con fuerza. Por eso si se dan cuenta el precio es activado, pero no tiene fuerza para continuar bajando. Pero hay algo muy importante aquí, y ya lo vamos a ver cuál es. Vamos a quitar esta cosa que nos estorbe. No, lo voy a hacer así más rápido. Eso ahí. Entonces por eso el precio se lo llevó con todo. Ahora, yo voy a mostrar un ejemplo. Déjenme ver que fue que un chico que yo le dije no entre ahí, que ese bloque de orden no vale, ese bloque de orden no funciona, no sirve, pero no hacen caso y se fue con dos stop loss innecesarios. No, déjenme ver. Déjenme ver en qué punto es. Ya, ese sí termina. A ver, déjenme ver. Déjenme un momentito ver dónde está este pulso de aquí. Si no se mecha. Es exactamente este. Déjenme ver. Sí, ese es. O sea, no tengo claridad, pero tampoco dudas, muchachos. A ver, déjenme ver para salir más de dudas dónde es el punto exacto. En el punto 6898, 6898. A ver, 6898. Aquí. Ahí. Miren, si ven, justamente él tiene en este bloque de órdenes de aquí. Y yo le digo, no hay liquidez, pero le digo, no es válido, no es válido. ¿Por qué? Porque la liquidez, este bloque ya lo eliminó, entonces no había liquidez, pero eso se llevó con todo. Listo. Y bien, había liquidez, pero es un bloque de órdenes que no funciona. Por eso se lo iba a llevar. Se lo terminó llevando. Y miren, si se dan cuenta, al no ser un bloque de órdenes que nos dé seguridad, aquí el punto no nos da ni un retroceso, si se dan cuenta. El precio solo llega y se lo pasó con todo. Fue como que ese bloque de órdenes no existiera para absolutamente nada ahí. Entonces, eso pasa cuando elegimos bloques de órdenes que no son válidos. Ese aquí es un bloque de orden, sí. ¿Tiene balance? Sí. Pero ¿hay liquidez? No. ¿Por qué? Porque este impulso de aquí barrió con toda la liquidez. Este impulso de aquí. Todo este, vamos a marcarlo de aquí a aquí. Esa vela ahí tomó toda la liquidez que teníamos en esta zona de aquí. Que puse mal. Toda esta zona de aquí. Que tenemos liquidez aquí. Entonces, esta vela de aquí. Por eso, el precio llegó y reaccionó. Sí, reaccionó. Porque es un order block bueno. O sea, un order block como tal válido para utilizarlo. Pero no hay liquidez que nos dé seguridad para irnos en venta. Entonces, el precio que hizo, después se lo llevó con todo. Pero hay algo muy interesante entre zonas. Que el precio al reaccionar, ¿se acuerdan esto? Que es un decisional. Miren, el precio que hace. Vamos a bajar temporalidad. A la hora de esta reacción, vamos a bajar a 1 minuto. Vamos a ver algo muy interesante. Que el precio, vamos a eliminar esto un ratito. El precio, ¿se acuerdan? Llega a este punto
y quiebra estructura aquí. Baja, quiebra estructura aquí, generando este bloque de órdenes como un decisional. ¿Qué hizo el precio? Activó. Miren, llegó hasta la zona de nuestro extremo que no tiene liquidez, es un extremo totalmente muerto. Y anteriormente, miren, el precio anterior. Este es nuestro extremo para que me entiendan. El precio ya lo tocó, ya lo activó como tal. Obviamente es una zona de demanda, pero es una zona activada ya. Y en un minuto, es una zona activada y sin liquidez. Entonces vamos a ver, esperen. Entonces vamos, miren, el precio llega a esta zona, activa, hace un descuento, sí. Pero miren, aquí está nuestro decisional esperando. Entonces, para aquellos que hubieran querido entrar, hubieran podido entrar en esta zona de aquí. Se cubrían con un 1 a 5 por debajo de este high, ahí, buscando un 1 a 3, y ahí está. Aquí está. 1 a 3 sin problema alguno. Okay, voy a borrar todo esto de aquí para acá. Ya, si por ahí se ha borrado. Bueno, no se borró. Vamos a intentarlo borrar a la mano. Entonces, si se dan cuenta, en un minuto aquí había un bloque de órdenes y el precio nos dio una oportunidad de ese decisional. Nos cubríamos con 1 a 5 debajo de este high que generó anteriormente y nos íbamos con 1 a 3 arriba. Ahí. Miren. ¿Sí vieron? Y miren, aquí otra, miren, ¿sí ven? Si se dan cuenta, el precio cuando llegó a este bloque de órdenes, que es un bloque de órdenes, bueno, tiene balance, pero miren, aquí tiene ya activado, aquí ya está activado. Entró ya a la zona, si vieron, entró a la zona como tal a activar esa zona. Y anteriormente, ¿qué podemos tomar a este bloque de órdenes como liquidez previa aquí? Pero no hay más liquidez previa. Y el precio, antes de llegar a esta zona, el precio ya tomó liquidez de ese punto. Y después hizo un pequeño descuento. ¿Por qué? Porque es un órdolo. Es un órdolo que tiene reacción. Tiene reacción. Y por eso la reacción se genera. Pero nosotros tenemos algo más importante y es que nos dimos cuenta de que se generó un decisional a la reacción de aquí. Y lo esperamos. ¡Pam! Y miren dónde nos dio. ¿Por qué? Porque sabíamos que, mire, algo muy interesante, el precio va a venir a eliminar los altos del día anterior o los altos de sesiones anteriores. Miren, hubieran puesto aquí un 1 a 5 porque no son tan avariciosos. Miren, hay re buenísimas entradas. Yo, por ejemplo, yo solo tomo entradas de 1 a 3, solo la de 10 que ya sabía dónde iba a llegar el precio. Que me metí un poquito medio arrebatoso el día de hoy. Pero, miren, si ven, el precio llegó hasta aquí sin problema. El precio eliminó anteriores high, tomó liquidez y tomó liquidez ahora de este punto de acá. Ya le digo, las entradas de aquí y la entrada de acá, esa es por mi estrategia, chicos, así que no por la estrategia SMC. Por eso no las expliqué esas y las terminé borrando. Chicos, hasta aquí me entendieron. Exacto, en el detalle está el éxito. Exacto, exacto, exacto. A ver, chicos, ahora sí, dudas, que nuestra clase fue clase relámpago, muchachos, unos rayos. Dudas, ahora sí voy a responder dudas. ¿Sí entendido? ¿Alguien más? ¿Cómo están? ¿Le entendieron? ¿No entendieron?
La única duda que tengo es de cuántas veces debo mirar el gráfico para que se me quede grabado en la cabeza todo lo que estamos viendo. Oh, Patricia, es normal, es normal. Eso al inicio es normal, chicos. Es muy normal que se haga confuso, que todo ese tipo de cosas. Es muy normal. Y miren, para hacer un poquito hasta ver dónde el precio, miren, nos puede llegar a reaccionar. Justamente como les decía, miren, este es el del día anterior, miren, ¿sí ven? Este es el alto más alto del día anterior. ¿Y qué dejó aquí? Una línea de tendencia. ¿Sí vieron? Si nosotros nos ponemos a percatar dentro de este bloque de órdenes de aquí, hay liquidez previa. Miren, ese de aquí ya fue activo, no lo activó, pero hay liquidez previa aquí, liquidez previa acá, previa aquí, miren, cerca. Esto es una liquidez tendencial, liquidez de inducement cerca del POI. Y después, ¿qué hizo? El precio llegó hasta este punto. Posiblemente veamos descuentos o continúe para eliminar los puntos más altos que tiene anteriormente. Ya que lo más posible es que tengan que bajar, que no corrigió todas las zonas, pero es lo que puede pasar. Dice, si dice, después de tomar se vuelve a esa línea, y después de tomarla se vuelve a su línea. Sí, después de que toma liquidez, normalmente hace descuentos. Por ejemplo, toma liquidez de un punto alto y toma, hace esto, digamos, toma esto de aquí y continúa bajando. Después de que corrige todo eso de ahí, comienza a volver a subir a su punto donde tiene que ir. Por ejemplo, aquí toda esa caída no fue porque el precio quiera hacer esa caída, sino que tienen que corregir todas estas zonas de aquí para después volver a generar un impulso. ¿Por qué? Porque no vamos a temporalidad altas, mayores, vemos que el precio viene en subida, ¿sí vieron? Pero el precio está dejando muchas zonas que corregir. Por ejemplo, aquí tenía que corregir, no corrigió, aquí también tenía que corregir. Entonces, esto quería ver qué pasa en estos días. Miren, acá el precio llegó a un punto de un alto de semanas anteriores, miren, y el precio reaccionó con caída, con un descuento, para después que topar estas zonas de aquí y volver a romper la estructura de estos puntos de acá. ¿Por qué? Porque hay línea tendencial aquí. Dice, profe, ¿cómo yo sé que ese alto lejano es eso y no liquidez como lo del punto T? Bueno, nosotros siempre marcamos los puntos altos y los de días anteriores y sesiones anteriores. ¿Por qué? Porque esos son puntos líquidos. Saben que una vez que lleguen a esos puntos puede haber posibles descuentos, pero tienen que tener confluencia, chicos. Ustedes no van a tener un alto así, por ejemplo, ustedes van a tener rayos, porque siempre me confundo con esto. Ustedes no van a tener un alto ahí y lo demás solo fue esto. Ustedes tienen un alto aquí, sí, pero necesitan para que este alto que tiene ese bloque de órdenes aquí sea respetado, ustedes tienen que generar liquidez previa, que el precio llegue ahí y no lo lleve con todo, sino que haga como una liquidez previa para después tomar liquidez y bajar. O sea, no es entrar por entrar, chicos. Hay que tener cuidado en eso también. Por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplito. Miren, que es este de acá, me parece. Miren aquí. Tenemos una línea tendencial. Aquí un bloque de orden aquí. Miren que el precio dejó este bloque de orden activo. Sí, lo dejó activo. El muy buen bloque de órdenes. Aquí también dejó liquidez previa antes. Pero aquí hizo el precio. El precio, miren, el precio aquí cuando nosotros hay que tener cuidado. Porque a veces no hay confirmaciones en ese bloque. Y miren que el precio se mantuvo acumulado en ese bloque de órdenes. Entonces, ese bloque de órdenes no te da seguridad. Porque puede pasar muchas veces que tú tengas confluencias como estas, miren, tiene liquidez, pero el mercado no te da lo que tú quieres, que es la reacción a ese bloque. Miren, se mantiene acumulado y se lo llevó con todo. Para después, ¿qué? Eliminar el bloque de órdenes que estaba acá abajo. Cuando el precio llegó
sacó liquidez de ese bloque de órdenes de aquí. ¿Por qué? Porque miren, vamos a acercar a esto de aquí. Tenemos liquidez aquí. Debajo de este bloque de órdenes que está aquí, tenemos liquidez. ¿Qué hizo el precio? El precio bajó, liquidó. Miren, el precio bajó, liquidó a todas las entradas de ahí y subió con fuerza. Miren, ¿sí? ¿Sí? Hasta donde subió. Y esto no es de buen gusto. Pero hay que tener cuidado con eso también. Porque miren, tenemos un punto más bajo. Es este. ¿Qué hizo el precio? ¿Qué hizo el precio? En ningún momento lo mitigó. Entonces el precio, después de esta subida que se puso, miren, si nosotros hubiéramos tomado un rango aquí, nuestro rango hubiera sido desde aquí, este de aquí, posiblemente esta zona de aquí, porque aquí se acabó el rango, desde aquí a aquí hubiera sido un rango bajista, no un rango, hubiera sido nuestra activación hasta este punto para volver a bajar, a mitigar la zona que quedó pendiente, que fue este bajo del día anterior, de días anteriores. Pero una vez que el precio se llevó con todo, tomó liquidez de ese punto, miren, así continuó su impulso, buscando los saltos que hemos marcado de rangos en temporalidades mayores. ¿Vieron? Pim, 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 hasta arriba, buscando todos estos rangos, miren, buscando los PDH anteriores y eliminando todo el bloque de orden. ¿Sí vieron? Entonces hay que tener cuidado, hay que ser de... Muéstralo en el alto lejano, por favor. ¿Qué es un Tetrix? Ah, el patrón Tetrix es de una estrategia, chicos. Ese es de otra estrategia. Esa es la estrategia de Mauricio. Que también la conozco, pero no solo utilizo de vez en cuando. Solo cuando se lo ve. Normalmente, como mi estrategia personal es de otro tipo de cosas que está añadido también, entonces cuando veo lo utilizo, pero sí sé que es un Tetrix. Es como tal un patrón. ¿Qué es Inducement? ¿Qué es Inducement? Inducement, creo que quisiste decir. Yo, usted dice que va a seguir subiendo. Posiblemente sí, posiblemente, pero algo me da inseguridad. ¿Por qué? Porque tiene zonas que no han sido rellenadas. Miren, este tipo de zonas que no han sido rellenadas. Entonces tocaría ver qué pasa exactamente. Yo sinceramente ahorita en Tokio y London yo no veo nada de mercado. A mí el mercado me da igual en Tokio y en London, porque no lo veo. Entonces yo veo cuando va para Nueva York, por así. Ahí ya cuando va a iniciar Nueva York, 1, 2 horas antes, 1 hora antes, yo me preparo ya para operar. Mientras tanto solo dejo que corra. ¿Por qué? Porque estas zonas de aquí no me interesan ahorita actualmente. Porque necesito yo que el mercado me dé claridad. Y ponerme a buscar ahorita zonas para después alocarme buscando, no. Espero que claridad y una vez que vea algo claro en Nueva York, entro. Si no hay nada claro, pues no entro. Por ejemplo, como nuestra entrada que tuvimos hoy día, una entrada bestialísima, que lo fuimos aquí, que nos dio 1 a 10. Pam, pim, 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 pim. Y ese impulso fue donde? En Nueva York. Miren, ¿sí ven? Todo tranquilito. Y mi primera entrada por mi estrategia, que me la dio a mí en London. Profe, usted nos enseña su estrategia. Eh, eh, muéstralo en el alto lejano, por favor. Eric, eso de muestra en el alto lejano, no entiendo esa pregunta. Bueno, chicos, voy a terminar la clase hasta aquí. Voy a dejar de grabar ya. Voy a dejar de grabar como tal. Ya la clase la damos por finalizada para poder responder dudas.